A hablar sobre una palabra que se usa en la Biblia que está en griego, que es asartos. La palabra asartos significa incorruptible y una existencia sin fin. Y eso tiene que ver con la palabra inmortalidad, lo que nosotros conocemos como la inmortalidad. Y la pregunta que algunos se han hecho es: ¿qué significa la inmortalidad? La inmortalidad se define como una cualidad o la capacidad de no morir o de no dejar de existir. Esa es la inmortalidad. La realidad es que nosotros como seres humanos no poseemos esa cualidad, pero esa cualidad es de origen divino. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esta palabra y cómo esto nos enseña lo que significa desde el punto de vista de la Biblia la inmortalidad. Vamos primero a abrir la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17 dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, como dijimos, esta palabra asortos, que se usa en la Biblia para definir la inmortalidad, nos muestra que esta cualidad es de origen divino y que la posee solamente nuestro Padre Celestial, el creador de todas las cosas. Pero también podemos ver que la Biblia nos muestra que Jesucristo también es un ser inmortal. Vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 14 al 16. Dice 1 Timoteo 6, 14 al 16, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, la cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, como dijimos, la cualidad de ser un ser inmortal es una cualidad divina que solamente la poseía Dios, pero como vimos también en la Biblia, Jesucristo también posee esta cualidad divina que es la inmortalidad. La inmortalidad significa que no puede dejar de existir, tiene vida en sí mismo. Pero Jesucristo no siempre fue un ser inmortal. Vamos a ver la Biblia en Romanos, capítulo 6, verso 9. Romanos capítulo 6, verso 9, dice: sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Perdón, estoy leyendo otro texto. El verso 9, discúlpenme hermanos. Verso 9, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más sobre él. Entonces lo que nos muestra la palabra de Dios es que Jesucristo no siempre fue un ser inmortal. Sí, nuestro Padre Celestial, el creador de todas las cosas, él siempre fue un ser inmortal. Sin embargo, Cristo fue un ser mortal, porque como dice acá, él fue resucitado de los muertos y la muerte ya no se enseñorea más sobre él. O sea, Jesucristo no poseía la cualidad de inmortalidad cuando estuvo en la tierra. Entonces, como vemos en la palabra, Jesucristo no siempre fue un ser inmortal. Jesucristo conoció la muerte. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, verso 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies,
y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, como podemos ver a través de la Biblia, Jesucristo no siempre fue un ser inmortal. Jesucristo podía morir y él murió como ser humano cuando estuvo en la tierra. Entonces, como podemos ver, la inmortalidad no era parte de la cualidad que tenía Jesucristo antes que viniera a la tierra, ni cuando estuvo en la tierra, porque él pasó por la muerte. Y como recordamos, la palabra inmortalidad significa que no puede morir o no puede dejar de existir. Entonces, Jesucristo estuvo muerto y esta fue una realidad para él. Vamos a ver lo que dice Hebreos sobre este tema. Hebreos capítulo 2, verso 9. Hebreos capítulo 2, verso 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces Jesucristo no fue un ser inmortal siempre, pero sí ahora posee esa cualidad de inmortalidad. Pero antes de venir a la tierra y cuando vino a la tierra no era ser inmortal. Jesús pasó por la muerte. Vamos a ver lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, como podemos ver, Jesucristo no siempre poseía esa cualidad divina de la inmortalidad. Él todavía era un ser mortal, aun cuando estuvo en la tierra. Pero lo que dice la palabra también es que Jesucristo recibió esa cualidad por su fidelidad. Vamos a ver lo que dice ese mismo capítulo, pero esta vez en el verso 9. Filipenses 2, 9. Dice, por lo cual Dios también lo exalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces lo que nos muestra la palabra es que Jesucristo, por su fidelidad, fue resucitado, recibió un galardón mayor y fue exaltado hasta lo sumo, hasta la parte más alta de la vida celestial. Y hay algo que me parece que es muy interesante que esta noche vamos a analizar, es que a nosotros se nos invita también a ser parte de esa naturaleza que recibió de Jesucristo. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Filipenses capítulo 3, verso 10 y 11. Filipenses capítulo 3, verso 10 y 11. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si es que de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces lo que nos dice la palabra es que la iglesia está invitada a participar de la misma naturaleza que tiene Jesucristo. Y como dijimos, Jesucristo fue ensalzado hasta lo sumo y recibió esa naturaleza divina. Y nosotros se nos ha invitado a ser parte de la semejanza de Jesucristo, recibir una naturaleza similar a la que tiene Cristo. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces la promesa que se nos da en la palabra es que podemos llegar a ser semejantes a Él, a Jesucristo, y recibir la misma naturaleza que recibió Cristo. Entonces, ser semejante a Cristo es tener una naturaleza espiritual, es estar en el mismo nivel de vida que tiene Jesucristo en los cielos. Y realmente esto para nosotros es algo impresionante, el pensar en la posibilidad de que nosotros, seres humanos de carne y hueso, podamos llegar a obtener por medio de la resurrección, por medio de la bendición, por medio de la fe que tenemos en Cristo, una naturaleza superior a la que es del ser humano. Es algo inconmensurable para nosotros, es un privilegio muy grande para nosotros recibir esa calidad de vida que es la calidad divina, que es una vida superior a la que nosotros conocemos como seres humanos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 2. Versos 6 y 7. Dice Romanos 2, 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, como muestra la palabra, está la posibilidad para aquellos que han aceptado el llamado de la fe en Jesucristo de recibir una naturaleza superior a la vida humana a través de la resurrección. Entonces, aquellos que escuchan el llamado de Jesucristo y aceptan la invitación para ser partícipes de su reino, tienen este gran privilegio de llegar a ser una forma de vida mucho más alta que la que es ser un ser humano. Y es una gran bendición, es un gran privilegio para nosotros poder esperar con ansias y con fe en la resurrección, tener una naturaleza divina. Es parte de nuestra creencia como seguidores de Cristo. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para tener una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, esta es la invitación que nos está haciendo Cristo en la actualidad. Ser parte de su reino en la parte celestial. Recibir una naturaleza divina, una naturaleza diferente a la que nosotros poseemos, que esa naturaleza va a venir cuando venga la resurrección. Y esta es la esperanza que nos ofrece la Biblia a cada uno de nosotros, de ser partícipe de esa naturaleza divina. Vamos a ver también cómo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Vamos a abrir la Biblia en Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer primero el verso 35. Dice: pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora vamos al verso 42 de este mismo capítulo. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, como dijimos, la esperanza de recibir una naturaleza divina es parte de nuestra fe como iglesia cristiana. A nosotros se nos ha invitado a ser parte del reino de Jesucristo en la fase celestial. Entonces,
Este es un galardón, un premio, un regalo que nos da nuestro Padre de elevarnos a una vida superior cuando venga el reino de Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 8, verso 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces la invitación para cada uno de nosotros es ser coherederos junto con Cristo, recibir el mismo premio, el mismo lugar, la misma naturaleza que tiene Cristo. Vamos a recibir la misma herencia que tiene Cristo. Esa es la esperanza que nos ofrece la palabra de Dios, que es la posibilidad de ser un ser inmortal, una forma de vida superior a la que es el ser humano hoy de carne y hueso. La Biblia habla de que hay un grupo de personas que tienen a futuro, de que ya han recibido, viendo en el futuro, esta herencia espiritual, esta naturaleza divina. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 14. Verso 1 dice, Apocalipsis 14, verso 1. Después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Verso 3 de este mismo capítulo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de los de la tierra. Entonces, este grupo, los 144.000, son un grupo que comparten la misma naturaleza que Jesucristo, y esa naturaleza es la inmortalidad. Pero es interesante que la Biblia hace una distinción también del otro grupo que está en los cielos y que tiene una naturaleza diferente. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces la escena que también podemos ver es que hay una gran multitud que está delante del trono con palmas en las manos, pero hay una gran diferencia de su naturaleza, porque los 144.000 están con Cristo y, como dijimos, van a ser coherederos, van a recibir la misma bendición que Cristo, y Cristo recibió la inmortalidad cuando Dios lo resucitó. Pero este grupo es diferente. No tiene esa misma naturaleza que tienen los 144.000. ¿Y cómo podemos mostrar esto con la Biblia? El mismo capítulo, pero en el verso 17 dice, hablando de la gran multitud, ¿no? Porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, como dijimos, la inmortalidad la tiene nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, el creador de todo. La inmortalidad es el premio, es el galardón que Dios le dio por la fidelidad de Cristo. Y también la inmortalidad va a ser disfrutada por aquellos que siguen a Cristo no importa dónde vaya, según la Biblia, y que son los 144.000. Y que también la Biblia nos muestra que hay una gran multitud delante del trono, pero que a diferencia de los 144.000 no son seres inmortales. ¿Por qué? Porque, como dice el verso 17, Cristo los guía a fuentes de vida. Un ser inmortal es aquel que tiene vida en sí mismo, no depende de una fuente externa de vida. Pero la gran multitud es un grupo de creyentes que han recibido el galardón, pero dependen de una fuente. ¿Cuál es la fuente? Que Cristo los guía a fuentes de agua de vida. O sea, no tienen la inmortalidad. Entonces, la inmortalidad, como dijimos,
pertenece a Jehová Dios, a Jesucristo, y a futuro va a ser la iglesia glorificada de los 144.000. Entonces la vida de la gran multitud en los cielos, en la resurrección, en esa naturaleza espiritualizada, glorificada, va a depender de que Cristo los guíe a fuentes de agua de vida. Entonces, viendo lo que nos muestra la palabra, podemos decir de que todos nosotros estamos invitados a ser parte de los coherederos con Cristo. Eso va a depender del lugar que Dios nos quiera poner a cada uno de nosotros. La puerta está abierta para todos nosotros. Se espera de nosotros la fidelidad. Pero más allá de la naturaleza o el galardón que recibamos, tenemos que pensar o hacer eco de las palabras de Filipenses para nosotros. Filipenses capítulo 3. Que esta es nuestra motivación para seguir en este camino que nos ha invitado Jesucristo, de ser parte de su reino en el reino celestial. Y estas son las palabras que nosotros tenemos que atesorar para nosotros. Filipenses capítulo 3, verso 14. Dice, y prosigo a la meta, al premio supremo, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, más allá de la naturaleza que nosotros esperamos, por la esperanza que nos da la palabra de recibir, tenemos que seguir hacia la meta continuamente. Nuestro camino es seguir a Cristo, no importa dónde vaya. Después, en qué lugar nos va a ocupar Cristo, eso quizás no es algo que nos debemos preocupar ahora. Lo que sí tenemos que tener por seguro es que en el reino de Jesucristo nuestra entrada al reino de Cristo está asegurada. Nuestro lugar en el reino de Cristo está asegurado. Lo único que tenemos que hacer es proseguir hacia la meta del supremo llamamiento. Bueno, hermanos, esto es lo que tenía que ver con